Nadie imagina el momento exacto en que su vida se rompe. A veces no hay gritos, ni golpes, ni finales dramáticos. Solo una frase dicha por la persona que más amas. Mamá, creo que ya es hora de que te vayas. Ese día, el cielo estaba gris, y mi corazón también. Yo, Allison, la mujer que lo dio todo por su hijo, terminé con una maleta pequeña, una manta vieja y un coche que se volvió mi única casa. Mientras la lluvia golpeaba el parabrisas, entendí que no existe dolor más profundo que ser expulsada del lugar que construiste con tu amor, pero también que a veces para volver a vivir hay que morir primero. El cielo no era gris, era un peso, una tapa de plomo sobre el techo donde alguna vez reí, bordé mantas, calenté sopa para un niño que juraba que yo era invencible. Martes. Lo recuerdo porque el reloj de la sala marcaba las 5:17 y la luz que entraba por la ventana se quedaba detenida en partículas de polvo como si tampoco quisieran moverse. Mamá, tenemos que hablar, dijo Daniel, y su voz no era la suya. Era un hilo áspero como cuando te tragas una verdad que no cabe. Yo acomodé el borde de mi blusa, un gesto pequeño para no desmoronarme. La casa olía a café recalentado y a cáscara de naranja. Encima del sillón asomaba una esquina de la manta que cosí cuando Daniel tenía 5, puntada sobre puntada, sueño sobre sueño. ¿Qué pasa, hijo? No me miró. Tenía los ojos en el piso, como si le hubiera salido una grieta y temiera caerse dentro. Es momento de que te vayas. No fue un trueno, fue un susurro que partió un vaso por dentro. Di una risa que no llegó a ninguna parte, una risa de espejo roto. Daniel, esta es nuestra casa. La construimos con hambre y paciencia. ¿Recuerdas el sofá que crujía? Dijiste que tenía alma. Eso es pasado, mamá. Cortó y el cuchillo no fue su tono, fue su distancia. Sara está por dar a luz. Necesitamos espacio. La casa es pequeña. La casa que meses atrás transferí por un rato para que él hiciera historial. Formalidad, dijo. No te vas a ir a ningún lado, prometió, y yo asentí como asienten las madres, con fe que no pide recibo. Sara salió de la cocina, una mano en el vientre, la otra acariciando el marco de la puerta como si ya le perteneciera. Allison, queremos lo mejor para la niña, anunció, sin filo visible, pero con filo. Necesita su cuarto. Tú necesitas tranquilidad. Ya no es sano que estés aquí. Tranquilidad. Me temblaron las manos. Pensé en los inviernos con el calentador roto, en los cumpleaños con pastel pobre y velas tercas, en el anillo de bodas que dejé en una vitrina a cambio de unos tacos y unos zapatos de fútbol. Pensé en Daniel respirando de niño a mi lado cuando la tos lo partía en dos. Tranquilidad, dijeron. ¿Me estás pidiendo que me vaya de mi propia casa? Escuché mi voz desde lejos, como si ya estuviera afuera bajo la lluvia. Silencio. El de él pesaba más que cualquier grito. Sara siguió. Hoy puedes ir acomodando tus cosas. Daniel te ayuda con la maleta. Me levanté. Cada paso fue una palabra que nunca dije. Crucé el pasillo donde marcamos su estatura con lápiz. 6 años, 8, 10, me metí al cuarto. La cama seguía tibia de recuerdos. Abrí el closet. Tomé la manta. La acerqué a la cara. Olía a jabón, a tardes de caricaturas, a pan tostado con azúcar. La doblé despacio, como se pliega una despedida digna. Eché en la maleta unos zapatos, la foto donde Daniel tiene 3 años, crema de pastel hasta las orejas y el collar de plata que fue de mi madre. Dejé atrás vestidos que ya no me decían nada. Cerré el cierre, no porque estuviera de acuerdo, porque no me quedaban fuerzas para pelear. Cuando arrastré la maleta por el pasillo, Sara estaba allí. Me miró sin verme.
Es por el bien de todos. Daniel dio un paso, la mano extendida. Te llevo la maleta al coche, ma. No necesito tu ayuda, le dije, y la frase me raspó la garganta. Él bajó la mano, yo bajé los ojos. Abrí la puerta principal. El mundo tenía el color de un hematoma. Una gota fría me golpeó la frente como una firma. El primer trueno llegó desde algún lugar sin cielo. Bajé el escalón con mi vida dentro de un rectángulo con ruedas. El Toyota me esperó como un perro viejo. Lo abrí. El asiento crujió. Puse la maleta atrás y antes de sentarme volteé. Esperé. ¡Qué ingenua! Ver a Daniel corriendo, tirando sus palabras como un abrigo mojado. No corrió. Me senté. La llave en el aire, indecisa. La lluvia empezó a escribir su carta en el parabrisas. Respiré hondo. La casa detrás de mí se volvió una maqueta sin calefacción, sin fotos, sin mí. En el espejo retrovisor, dos figuras enmarcadas por una ventana. Él con los hombros de piedra, ella con la mano en el vientre. Cerré los ojos un segundo, buscando el pulso detrás del esternón. Lo encontré, giré la llave, el motor tosió y vivió. La cuchilla de los limpiaparabrisas dibujó un camino mínimo. Afuera, el martes gris se tragaba la cuadra. Adentro, mis manos recuperaban un temblor que ya no era miedo, era arranque. ¿En qué momento me equivoqué?, pregunté, y la radio sin estación me contestó con estática. Metí primera, la llanta pasó sobre una hojarasca y sonó como papel quemándose. La foto de Daniel se deslizó desde el tablero hasta mi regazo. La sostuve. El niño del retrato tenía los ojos que me prometían mundos. No morí, le dije en voz baja. Eso es lo que no tuvieron en cuenta. El freno de mano bajó como una decisión. La casa desapareció por el espejo retrovisor, tragada por el ángulo y la lluvia. Seguí la línea blanca como si fuera un hilo que alguien dejó para mí. No tenía destino, ni llave de repuesto, ni plan. Tenía una manta vieja, un auto cansado y un nombre que iba a recuperar. El semáforo de la esquina cambió a verde. Apreté el acelerador. El cielo pesaba menos. Y entonces, como si el mundo escuchara, 3 golpecitos leves sonaron en el vidrio lateral del conductor. Pero eso todavía no pasó. Primero hubo camino. La ciudad abrió la boca y me tragó. Mi historia sin casa y con volante empezó ahí, a 40 por hora, con el limpiaparabrisas dictando el compás y una verdad recién nacida en el pecho. Si me estaban echando del hogar, aprendería a llevarlo conmigo. Cliffhanger, el motor ruge y la lluvia arrecia. Allison se pierde en el gris, rumbo a su kilómetro cero. El camino se alargaba como una vena abierta. Los limpiaparabrisas marcaban el ritmo de una confesión muda. Cada trazo de agua en el vidrio era un recuerdo que no pedí volver a ver. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. ¿En qué momento me equivoqué?, me repetía. Tal vez cuando creí que el amor era suficiente para sostenerlo todo. Tal vez cuando confundí ser madre con ser sacrificio. El coche olía a humedad y a café viejo. La manta, doblada en el asiento del copiloto, parecía un animal dormido. Era lo único que quedaba del hogar que levanté con las uñas. Cuando Daniel nació, juré que nunca sentiría frío. Su padre se fue antes de que el bebé aprendiera a decir mamá. Una mañana cualquiera, dejó la taza de café medio llena, dijo, no nací para esta vida, y cerró la puerta sin mirar atrás. Esa puerta fue el primer sonido que rompió mi fe, pero también el que me obligó a caminar. De día servía mesas, de noche limpiaba oficinas, fregaba pisos hasta que el agua se volvía gris y mis manos un mapa de grietas. Dormía 2, 3 horas, a veces nada. Pero cada amanecer encontraba la fuerza en un par de ojos pequeños
que me miraban como si yo fuera la única certeza del mundo. Hubo inviernos sin calefacción, cumpleaños con pasteles improvisados, momentos en que mentí, ya comí mi amor, mientras el estómago rugía. Él comía la última rebanada y me abrazaba diciendo, «Eres la número 1, mamá». Yo sonreía. No sabía que algún día esas palabras serían un eco que dolería más que cualquier silencio. El tiempo pasó, como pasa la vida, sin permiso. Daniel creció, estudió, y cuando lo aceptaron en la universidad, grité de alegría y miedo al mismo tiempo. No tenía ahorros, ni familia que ayudara, ni milagros a la vista. Tenía un sobre con monedas y un deseo obstinado, que él tuviera una vida mejor que la mía. Vendí el anillo de bodas. Usé cada centavo de la pensión que guardaba por si me enfermaba. Le compré un portátil usado, ropa decente, y mentí otra vez. Una beca cubre casi todo. No cubría nada, pero su sonrisa valía más que la verdad. Durante los primeros meses me llamaba cada noche. Contaba sobre sus clases, sus amigos, la comida del comedor. Yo escuchaba cada palabra como si me alimentara, hasta que las llamadas fueron menos, luego ninguna. «Está ocupado», me decía. «Así son los jóvenes». Pero cada domingo el teléfono seguía en mis manos, esperando un timbre que no llegaba. El día de su graduación aplaudí hasta que se me entumieron las palmas. Mi hijo con toga, diploma, sonrisa. Yo, en la última fila, con los zapatos gastados y un nudo en la garganta. No lloré de tristeza, sino de agotamiento. 30 años de carrera sin descanso. Cuando subió al estrado y dijo, «Gracias, mamá», sentí que el mundo por fin me devolvía algo. Esa noche, mientras él dormía en su cuarto de siempre, me quedé sentada en el porche. El viento traía olor a tierra mojada y promesas nuevas. Pensé, valió la pena, todo valió la pena. No sabía que el precio todavía no estaba pagado. Un mes después, Daniel entró en la cocina con el mismo gesto que usaba cuando era niño y rompía algo. «Mamá, necesito pedirte un favor». Lo miré, sonriendo sin pensar. «Lo que sea. ¿Podrías transferir la casa a mi nombre temporalmente?» Dijo que era para crear historial, para preparar su futuro, que no cambiaría nada, que yo seguiría siendo la dueña moral. Usó palabras bonitas y la mirada que heredó de su padre, esa que convence incluso al dolor. Firmé los papeles al día siguiente. Recuerdo el sonido de la pluma deslizándose sobre el contrato, su sonrisa al final, su promesa, «Nunca te faltará un techo, mamá». Y yo, crédula, guardé la copia en un cajón como quien guarda una bendición. Pero el destino no grita, el destino susurra, hasta que un día te despiertas y ya no tienes dónde hacerlo. Empezaron los cambios pequeños, cenas sin su presencia, puertas cerradas. «Estoy ocupado. Saldré con Sara. No esperes despierta». La casa se llenó de silencios, los mismos que antes llenaba con risas. Y un día, Sara se mudó, con sus plantas, su perfume, su manera de caminar midiendo espacios. «Es temporal», dije. «Hasta que se casen», dije. Y cuando lo hicieron, cuando la barriga de ella creció, ya era demasiado tarde. La casa, mi casa, había cambiado de nombre y de latido. El coche dio un salto sobre un bache y me sacó del recuerdo. La lluvia se había convertido en niebla. El marcador de gasolina parpadeaba en rojo. «Kilómetro cero», decía un cartel medio borrado. Apreté el acelerador. El pasado no estaba atrás. Venía conmigo en el asiento trasero, junto a la manta y la foto, y mientras manejaba sin rumbo, entendí algo que me dolió como un parto. Había pasado la vida entera enseñándole a Daniel a volar, pero olvidé enseñarle a mirar atrás. El camino se abrió hacia la oscuridad, y en algún lugar de esa oscuridad
una gasolinera solitaria brillaba. Allí detuve el coche. Allí empezó mi nueva vida. Cliffhanger, Allison apaga el motor, mira su reflejo en el espejo retrovisor y por primera vez no se reconoce. La gasolina alcanzó justo para llegar a la estación. Una luz parpadeaba en el letrero. 24 horas. Pero adentro no había nadie. Solo el sonido metálico del viento arrastrando una bolsa vacía. Aparqué junto a la valla oxidada, lejos de los reflectores. El motor se apagó con un gemido cansado, como si también pidiera descanso. Por primera vez, comprendí que esa noche no regresaría a ninguna casa. El asiento del coche era estrecho, frío, áspero. Puse la manta sobre las piernas, doblada, como si ese pedazo de tela pudiera protegerme del vacío. Las gotas golpeaban el techo con un ritmo casi hipnótico, como si alguien tocara tambor sobre mi soledad. Respiré profundo. El aire olía a caucho, gasolina y humedad. Mi mundo se había reducido a 4 puertas, un volante y una foto doblada en el tablero. «Mamá, estás malcriando demasiado a ese niño», me decían años atrás. ¿Malcriar? Si yo solo sabía amar, y amar para mí siempre fue sin medida. El amanecer llegó sin permiso. La luz gris se filtró por los bordes de la toalla que colgaba de la ventana. Intenté dormir un poco más, pero el dolor de espalda era como una piedra entre los huesos. Me senté, abrí el bolso y saqué una pequeña botella de agua. Un trago, solo uno. El espejo retrovisor devolvía una imagen que no reconocía. Cabello enredado, ojeras profundas, labios secos. Me toqué el rostro como quien examina una máscara ajena. «¿Quién eres, Allison?», susurré. El eco fue mi única respuesta. El baño de la gasolinera olía a cloro y a resignación. A esa hora nadie me veía. Lavé mi cara con el agua tibia del grifo y fingí que eso bastaba para seguir siendo persona. Usé un cepillo de dientes barato. Me peiné con un peine de plástico quebrado y respiré hondo. En el espejo empañado escribí con el dedo: «Todavía estás aquí», y lo borré antes de que alguien más pudiera leerlo. Volví al coche. Doblé cuidadosamente mi ropa. Solo tenía 3 mudas. Las lavaba en ese mismo lavabo, en silencio, esperando que nadie entrara. Las colgaba dentro del coche, sujetas con pinzas improvisadas, y esperaba a que el sol hiciera su parte. Era una coreografía de supervivencia, una rutina que convertía la miseria en hábito. Las noches eran más duras. El ruido de las ruedas sobre la grava, los portazos lejanos, el motor de un camión que pasaba. Todo era amenaza. A veces apretaba las llaves en la mano, lista para arrancar si alguien tocaba el vidrio. Pero nadie lo hacía, porque nadie me veía. La soledad no es el silencio. La soledad es el sonido de tu respiración cuando ya no sabes por qué sigues haciéndolo. El hambre se volvió una sombra constante. Tenía una bolsa de tela con galletas saladas, un bote de cacahuates y una lata de duraznos. Comía despacio, como si masticar lento engañara al estómago. Cada bocado era un recordatorio. Sobrevivir no es vivir. Una noche, un hombre se acercó al coche. Fumaba. Su sombra se proyectó sobre el vidrio. Fingí leer una revista vieja con el corazón golpeando el pecho. Cuando se fue, solté el aire y lloré en silencio. No por miedo, sino por vergüenza. Vergüenza de haber caído tan bajo. Vergüenza de seguir viva. Aprendí a esconderme a plena vista, a caminar erguida cuando entraba en una tienda, a sonreír al cajero aunque mis manos temblaran, porque si alguien notaba la grieta, si alguien veía el cansancio en mis ojos, todo se derrumbaría. Ser pobre no era nuevo, ser invisible, sí. Y en ese espejo sucio, cada mañana me repetía:
Hazlo un día más, solo uno, y así los días se convirtieron en semanas, las semanas en un calendario sin fechas. Una noche, mientras el cielo se partía en relámpagos, abrí la cartera, dentro una foto de Daniel con 6 años, traje de superhéroe, sonrisa infinita. Toqué su rostro con los dedos. ¿Qué hice mal, hijo? Mi voz era tan pequeña que ni el viento se molestó en responder. Lloré despacio, sin ruido, porque incluso las lágrimas me parecían un lujo. Y entonces, justo cuando creí que ya no quedaba nada más por perder, alguien golpeó la ventana. 3 veces, suave pero claro. Mi corazón se detuvo. Miré, una mujer, más o menos de mi edad, empapada en sudor, se sostenía del espejo lateral. Sus labios temblaban. Perdón, dijo con voz débil. Caminé desde la gasolinera. ¿Podría descansar un momento? Su nombre, más tarde, supe que era Lila, y sin saberlo, con ese golpe tímido en mi ventana, ella abrió la puerta de todo lo que volvería a florecer. Cliffhanger, Allison abre la puerta del coche. El sonido de la lluvia se mezcla con una respiración nueva. Fin de la parte 3. Inicio de Lila. Al principio dudé, no porque no quisiera ayudarla, sino porque ya no confiaba ni en el reflejo del espejo. Cuando vives escondida, cualquier voz parece una amenaza. La mujer estaba allí, apoyada en la puerta de mi coche, el cabello gris pegado a la frente, la camiseta empapada, los labios partidos. Tenía la mirada de quien ha visto demasiado sol y demasiada soledad. Solo un momento, repitió, casi sin aire. Asentí, bajé la toalla que cubría la ventana y abrí la puerta. El aire caliente del exterior se mezcló con el olor encerrado del coche. Ella se sentó despacio en el asiento del copiloto, temblando. Busqué debajo del asiento. Saqué una botella de agua a medio llenar y un paquete de galletas saladas. Tome, dije con la voz torpe. Ella bebió, comió despacio y suspiró. Gracias, dijo sonriendo débilmente. Me llamo Lila. Mi coche se averió unas millas atrás. Pensé que podría llegar caminando, pero el calor... Su voz era áspera, pero no triste. Tenía un tono que recordaba al viento cuando acaricia en lugar de golpear. Yo soy Allison, murmuré, dudando si todavía era cierto. Lila asintió, como si mi nombre no le sonara desconocido, como si ya lo hubiera escuchado en otro tiempo. Durante un rato hablamos de nada, del sol, del cansancio, del olor a gasolina, cosas simples, humanas, y en ese silencio compartido, mi corazón, tan acostumbrado al eco, se dio cuenta de que hacía semanas no escuchaba otra voz que la mía. Cuando Lila terminó las galletas, se quedó mirando hacia el parabrisas. Gracias por dejarme descansar. No todo el mundo lo haría. No hay de qué. A veces no se necesita mucho para salvar a alguien. Solo un poco de agua o alguien que diga, entra. Me quedé callada. No sabía qué responder a una frase tan sencilla y tan grande. Ella me miró y por un instante sentí que veía más allá de la mugre del vidrio, del cansancio de mis ojos, como si viera quién había sido, no quién me había convertido el mundo. Lila sonrió. Eres buena persona, Allison. Se nota. No tanto, respondí rápido, casi como una defensa. Sí, lo eres, insistió bajando del coche. Antes de alejarse, dijo, si alguna vez necesitas algo, vivo en la calle del Molino, número 12, no muy lejos de aquí. Tengo una habitación libre, y se fue. Su silueta se perdió entre el polvo del camino. Me quedé ahí, con las manos sobre el volante, mirando el lugar donde había estado. Sus palabras quedaron flotando dentro del coche. Una habitación libre. Esa noche no dormí.
El pensamiento rebotaba en las paredes de mi mente como una pelota que no se cansa. Una habitación libre. La última vez que dormí en una cama, no lo sabía, pero era la última noche antes del exilio. A la mañana siguiente, el sol me despertó quemándome la cara. El coche estaba sofocado. Tenía la espalda dolorida y el corazón más cansado que los huesos. Saqué del bolso el papelito donde Lila había anotado su dirección. Lo miré como si fuera un mapa hacia otro planeta. No sabía si ir. Tenía miedo de que su amabilidad fuera lástima, miedo de que aceptarla significara reconocer que ya no podía sola. Pero el orgullo no abriga, y el coche, aunque era un refugio, ya empezaba a parecer una tumba. Conduje despacio, temblando, siguiendo los letreros hasta que vi la calle del Molino, casas pequeñas, de madera, con flores marchitas en los porches. La suya estaba pintada de blanco, con una cerca baja y un gato durmiendo en el escalón. Aparqué enfrente, apagué el motor. Me quedé con las manos en el volante, incapaz de moverme. ¿Puedes hacerlo, Allison?, me pregunté. Abrí la puerta. Mis pies tocaron el suelo caliente. Caminé hasta la entrada con la maleta pequeña en una mano y la manta en la otra. Golpeé la puerta una vez. El sonido fue tan suave que temí que no me oyera, pero enseguida la puerta se abrió. Lila apareció, con una sonrisa cálida, con el cabello atado y las manos aún manchadas de tierra. Sabía que vendrías, dijo. No estaba segura. Nadie lo está cuando empieza de nuevo. Entra. Su casa olía a pan tostado y madera vieja. Una radio sonaba bajito en algún lugar y una cortina bailaba con la brisa. Me sentí torpe, fuera de lugar, como un mueble ajeno. Lila señaló una puerta al fondo del pasillo. Esa es tu habitación. No es grande, pero tiene una cama y una ventana. Abrí la puerta. Una cama sencilla, una colcha azul, una mesita con una lámpara. No era un palacio, pero era un lugar. Y después de tanto tiempo, eso bastaba. Dejé la maleta sobre el piso. Las piernas me temblaban. Gracias, dije apenas. No tienes que agradecerme, respondió Lila, apoyando una mano en mi hombro. Yo también dormí en un coche, 3 meses, después de mi divorcio. Creí que no saldría de ahí, pero alguien me ayudó, y ahora es mi turno. Su voz era calma, no era consuelo, era verdad. Esa noche, cuando Lila me llevó una taza de té caliente, la luz era tan tenue que parecía un sueño. Descansa, dijo. Mañana será otro día. Cerró la puerta. Yo me quedé con la taza entre las manos. El té olía a vainilla y a promesa. Por primera vez en semanas, me acosté sin miedo. La colcha azul pesaba sobre mí como un abrazo. Y antes de dormirme, pensé, no estoy sola. Lila no solo me dio un techo, me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, la certeza de que aún quedaba bondad en el mundo. Cuando apagué la lámpara, la oscuridad ya no me dio miedo. En algún rincón de la casa, un reloj hacía tic-tac. Cada segundo sonaba como una oportunidad que regresaba. Esa fue mi primera noche en el cuarto azul. Y aunque no lo sabía, era también la primera noche de mi renacimiento. Cliffhanger, plano cerrado, a Allison dormida, sonrisa apenas perceptible. La cámara se aleja hasta mostrar la ventana abierta y el amanecer filtrándose. Comienza la parte 5, cuarto azul. La primera noche en el cuarto azul, dormí 12 horas seguidas, sin sueños, solo silencio. El tipo de silencio que no lastima, sino que cura. Cuando desperté, el sol entraba a través de la ventana, cortando la habitación en 2. Una mitad luz, otra mitad sombra. Me quedé mirando las partículas de polvo danzando en el aire. Por un instante, se parecían a pequeños fragmentos de mi pasado suspendidos, negándose a caer. Lila estaba en la cocina,
preparando café. El aroma llenaba toda la casa, cálido, familiar, casi maternal. «Buenos días», dijo sin girarse. «Buenos días», respondí, con la voz aún dormida. Sobre la mesa había un plato con pan casero y un frasco de mermelada. «Come», ordenó suavemente. «El cuerpo también necesita perdón». Me senté, partí el pan con los dedos y sentí la textura tibia, viva. Hacía meses que no comía algo recién hecho. Sabía a consuelo. Lila hablaba poco, pero cada palabra tenía peso. «No necesitas contarlo todo hoy», dijo mientras lavaba una taza. «A veces el alma necesita silencio antes que respuestas». Asentí. No tenía fuerzas para contar mi historia, y sin embargo, ella ya la entendía sin que yo la dijera. El cuarto azul tenía una cama pequeña, una lámpara, una mesita y una sensación que no recordaba: seguridad. Puse sobre la mesa el collar de plata que perteneció a mi madre. Lo había guardado incluso cuando no tenía nada más. Su brillo tenue reflejaba algo que todavía sobrevivía dentro de mí: fe. Junto al collar coloqué una libreta vieja. Lila me la había dejado con un bolígrafo y una nota. «Escribe, no importa qué. A veces las palabras que no decimos son las que más pesan». La abrí esa noche, no para escribir sobre el presente, sino sobre las sombras que seguían mordiéndome desde el pasado. «Querido Daniel», empecé. La mano me temblaba. La tinta corría como si también tuviera miedo. No sabía si esa carta iba a llegar alguna vez. No sabía si él la leería, pero necesitaba escribirla, aunque solo fuera para no gritar. «No entiendo en qué momento te convertiste en un extraño. A veces creo que todavía eres el niño que se dormía con la cabeza sobre mis rodillas. Otras veces me convenzo de que ese niño nunca existió, que lo inventé para soportar el dolor». La tinta se manchó con una lágrima. La limpié rápido, como si llorar fuera una falta de respeto. «No te culpo por querer tu espacio. Todos lo necesitamos. Pero no tenías que echarme para tenerlo. No tenías que borrar a tu madre para escribir tu nueva vida». Cerré el cuaderno. El aire se volvió más denso. Respiré hondo. No era odio, era pérdida. Y la pérdida tiene un sonido muy parecido al silencio. Durante los días siguientes escribí más cartas, unas llenas de rabia, otras llenas de ternura. Cartas que empezaban con «¿por qué?» y terminaban con «te amo» igual. No las firmaba, no porque quisiera esconderme, sino porque no sabía quién era Allison ahora. Cada noche, después de escribir, Lila tocaba la puerta con una taza de té caliente. «¿Día pesado?», preguntaba. «Un poco». «Eso significa que estás curando», decía sonriendo. Su calma era un bálsamo. No preguntaba, solo acompañaba, y a veces el acompañamiento es más importante que todas las respuestas del mundo. Una tarde, mientras se limpiaba la mesa del comedor, Lila dejó un pequeño folleto junto a mi taza. Tenía una foto de galletas doradas y letras grandes que decían: «Clases de repostería gratuitas, Centro Comunitario San Miguel». «Pensé en ti», dijo ella, fingiendo indiferencia. «¿En mí?» «Sí, tienes manos de quien sabe crear y un corazón que necesita hacerlo». Me reí, negando. «Soy demasiado vieja para empezar algo nuevo». «No, solo estás en pausa. La edad no congela los sueños». Sus palabras se quedaron flotando, igual que la promesa que olía a pan caliente. Esa noche, mientras el viento movía la cortina azul del cuarto, abrí de nuevo mi cuaderno. No escribí para Daniel, escribí para mí. Hoy he dormido en una cama, hoy he sentido olor a pan, hoy alguien me ofreció té sin pedirme nada a cambio. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me recosté. El cuarto azul no era solo un lugar, era una tregua.
un respiro, el principio de un renacimiento que todavía no sabía que estaba viviendo. Afuera, el reloj volvió a marcar las horas con su tic-tac suave, y por primera vez ese sonido no me recordó al tiempo que perdí, sino al que todavía me quedaba. Cliffhanger. Allison se levanta al amanecer, observa el folleto de repostería sobre la mesa, lo toca y una pequeña sonrisa aparece. Inicio de la parte 6. Harina, manos, esperanza. El folleto seguía sobre la mesa, doblado por la mitad. Lo había leído tantas veces que ya podía recitarlo de memoria. Clases gratuitas de repostería, martes y jueves, Centro Comunitario San Miguel. Nada más. Ni una promesa, ni una garantía. Solo una oportunidad. Lila lo miró mientras me servía café. ¿Ya decidiste?, preguntó. No lo sé. No tengo ropa para esas cosas, ni zapatos decentes. Tienes manos, ¿no?, dijo sonriendo. Es lo único que hace falta. Suspiré. Tenía miedo, no del fracaso, sino de volver a sentirme visible, porque cuando te acostumbras a que nadie te vea, la mirada ajena puede doler más que la soledad. El martes siguiente me puse la blusa menos arrugada que tenía. Lila me prestó su viejo delantal de flores. Te traerá suerte, bromeó. Y harina, mucha harina. Conduje hasta el centro comunitario. Era un edificio pequeño, con paredes color durazno y ventanas abiertas que dejaban salir olor a pan recién hecho. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Al entrar, una mujer de cabello rizado y sonrisa ancha me saludó. Bienvenida, soy Mary, la instructora. ¿Primera vez? Asentí, intentando no parecer fuera de lugar. Tranquila, aquí todos empezamos así, dijo guiñándome un ojo. La sala era modesta, 3 mesas largas, algunos moldes viejos, una báscula oxidada y un horno que parecía sobreviviente de otra era. Había unas 10 personas, entre ellas una niña que no tendría más de 20 años y un señor que hablaba solo mientras batía la masa. Mary colocó frente a mí un cuenco metálico y un puñado de ingredientes. Harina, azúcar, huevos. Lo básico. Las manos harán el resto, dijo. Toqué la harina. Su textura era suave, ligera, casi viva. Sentí que algo dentro de mí despertaba con ese contacto. Comencé a mezclar. Los primeros movimientos fueron torpes, inseguros. La masa se pegaba a mis dedos, como si también dudara de mí. Mary se acercó. No tengas miedo de ensuciarte, dijo riendo. Nadie puede hacer algo hermoso sin embarrarse primero. Amasé despacio, sintiendo cómo el calor de mis manos transformaba la mezcla. El olor a mantequilla empezó a llenar la habitación, y por primera vez en meses respiré profundo. Ese olor me recordaba a las tardes con Daniel, cuando era niño, cuando horneábamos galletas, y él reía porque siempre comía la masa cruda. Tragué saliva. No quería llorar, no aquí, no ahora. Pero el aroma a azúcar y vainilla era demasiado familiar, demasiado tierno, demasiado mío. «¿Listas para el horno?», gritó Mary. Todos colocamos las bandejas y esperamos. El sonido del reloj, el zumbido del horno, el murmullo de las conversaciones llenaban el aire. Yo solo miraba la masa dorarse lentamente, como si fuera una promesa cumplida. Cuando el horno sonó, Mary sacó las bandejas y el aroma llenó la sala. «Pruébala», dijo ofreciéndome una galleta. La tomé entre los dedos. Estaba tibia, suave, con un borde crujiente. Di un mordisco. El sabor me explotó en la boca. Dulce, cálido, familiar. Cerré los ojos. Por un instante no estaba en el centro comunitario. Estaba en mi vieja cocina, con Daniel riendo, la luz del atardecer entrando por la ventana. Abrí los ojos. Las lágrimas estaban ahí, pero esta vez no dolían. Eran diferentes. Eran de vida.
«Tienes talento», dijo Mary al probar una de mis galletas. «¿Nunca pensaste en venderlas?» Solté una pequeña risa. «No he pensado en vender nada en mucho tiempo». «Pues empieza ahora. La repostería no solo alimenta el cuerpo, a veces alimenta el alma». Esas palabras quedaron grabadas en mí, quizás porque por primera vez alguien me hablaba como si todavía tuviera un alma que cuidar. Esa noche volví a casa de Lila con las manos cubiertas de harina y el corazón un poco más ligero. Ella me esperaba en la cocina. «¿Cómo te fue?», preguntó. Le mostré una pequeña bolsa con galletas envueltas en servilletas. «Las hice yo». Lila las probó, cerró los ojos y sonrió. «Saben a esperanza», dijo. Me reí y sin querer me di cuenta de que también lo hacía. Reír. Después de tanto tiempo, durante las semanas siguientes, el centro comunitario se convirtió en mi refugio. Aprendí a hacer galletas de chocolate, pasteles de zanahoria y pan de plátano. Pero más que eso, aprendí a respirar otra vez, a mirar a la gente sin miedo, a volver a pertenecer. Las otras mujeres me contaban sus historias entre hornadas, una que perdió a su esposo, otra que escapó de un hogar violento, otra que, como yo, lo perdió todo. Y en ese intercambio de recetas y cicatrices encontré algo que no esperaba: comunidad. Un martes, mientras limpiábamos los moldes, una niña se acercó con una sonrisa. «Señora Allison, ¿usted podría enseñarme cómo hace que sus galletas queden tan suaves?» Reí sorprendida. «Ni yo lo sé. Creo que es porque les hablo mientras las hago». «¿Les hablas? ¿Qué les dices?» «Que no tengan miedo de quemarse», respondí, y la niña soltó una carcajada, y en su risa escuché la mía. Esa noche, de regreso en mi habitación azul, miré mis manos manchadas de harina. Por primera vez no las vi vacías. Las vi llenas de algo invisible: fuerza, propósito, amor. Abrí mi cuaderno y escribí: «Hoy mis manos crearon algo, y eso, después de todo, es una forma de volver a vivir». Apagué la luz. El olor a galletas todavía flotaba en el aire, y mientras el sueño me abrazaba, pensé que tal vez, solo tal vez, el horno había encendido algo más que masa dentro de mí. Cliffhanger, plano final. Allison mirando su bandeja de galletas bajo la luz tenue y una chispa de determinación en sus ojos. Inicio de la parte 7, el primer salario. El jueves por la mañana, Mary me entregó un sobre. Estaba doblado en dos, con mi nombre escrito, torcido en la esquina. «No es mucho», dijo sonriendo, «pero es tuyo». Lo abrí con manos temblorosas. Dentro 3 billetes y unas monedas. Mi primer pago en años. No era la cantidad lo que me conmovía, sino el hecho. Había trabajado, había creado algo con mis manos, y alguien había decidido que eso valía algo. Guardé el sobre en el bolsillo del delantal. Era ligero, pero se sentía como si pesara todo mi pasado. Esa tarde, al volver a casa, Lila estaba regando las plantas del porche. «¿Cómo te fue?», preguntó sin voltear. Saqué el sobre, lo abrí y le mostré el dinero. «Es mi primer salario», dije, y por un segundo la voz se me quebró. Lila dejó la regadera, se acercó y me abrazó. «No es solo dinero, Allison, es libertad». «Es poco», susurré. «La libertad siempre empieza siendo poca, luego crece». Nos quedamos así, en silencio, con el sol cayendo y los grillos empezando su concierto. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Hoy volví a valer algo, no porque alguien me pagara, sino porque me recordé que puedo sostenerme sola». Apoyé la frente sobre la mesa y lloré. Pero ya no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de alivio. Los días siguientes me ofrecí para ayudar más en el centro comunitario. Lavaba bandejas, barría,
organizaba utensilios. Mary me miró y dijo: «Eres demasiado buena para estar detrás de una mesa. ¿Por qué no aplicas aquí, en el café que está enfrente? Están buscando ayuda». Al principio creí que era una broma, pero esa misma tarde crucé la calle y entré. El lugar se llamaba Café Horizonte. Tenía paredes color terracota, fotos de amaneceres enmarcadas y un aroma a café recién molido que me hizo pensar en hogar. Una mujer joven, con tatuajes y cabello recogido, me recibió detrás del mostrador. ¿Buscan personal?, pregunté. Sí. ¿Tienes experiencia? Hace muchos años trabajé en un restaurante, respondí con honestidad. Ella me miró de arriba abajo, con curiosidad. Podemos probar. Empiezas mañana. Y así, sin más, volví al mundo. El primer día fue un caos. Derramé café, confundí pedidos, casi rompo un vaso. Pero el dueño, un hombre llamado Javier, me dio una palmada en el hombro. Tranquila. Todos empezamos así. La diferencia es quién se rinde y quién sigue. No me rendí. Aprendí a usar la cafetera, a tomar pedidos sin anotar, a sonreír sin miedo. Y poco a poco, la gente empezó a reconocerme. La señora de la esquina pedía su pan de plátano favorito, el mismo que yo había aprendido a hornear. El joven del periódico me dejaba propina y decía: «Usted tiene manos de madre. Todo le sale bien». Una tarde, Javier me llamó a la barra. «Allison, ¿te gustaría encargarte del horno por las mañanas? Tus galletas tienen algo diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté. «Saben ahogar». Esa frase me atravesó el pecho, porque hacía mucho que nadie usaba esa palabra conmigo. Con el tiempo, el café se volvió más que un trabajo, era un refugio, una pequeña comunidad que no sabía mi pasado, pero que me trataba con respeto. Ahí nadie me llamaba mamá, ni abuela, ni una carga. Solo Allison. Un viernes, mientras contaba las propinas del día, Javier se acercó. «¿Qué vas a hacer con tu primer salario grande?», preguntó sonriendo. Pensé unos segundos. «Comprar una batidora». «¿Para el café?». «No, para mí». Esa noche caminé hasta una tienda de segunda mano. El vendedor me mostró una batidora vieja con las letras casi borradas. Costaba menos de lo que esperaba. La pagué en efectivo, con mis billetes doblados con cuidado. De regreso a casa, la llevé en brazos como si fuera un tesoro. Lila abrió la puerta y me miró divertida. «¿Qué es eso?». «Mi primera inversión», dije riendo. La coloqué sobre la mesa de la cocina. El metal reflejaba la luz amarilla del foco. Era vieja pero firme, como yo. Esa noche, mientras batía la primera mezcla en mi nueva batidora, Lila me observó desde el umbral. «¿Qué estás haciendo?». «Mi futuro», respondí sin apartar la vista del tazón. El olor a pan llenó la casa. Cerré los ojos. Respiré profundo y supe que algo había cambiado para siempre. Por primera vez en años, no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Escribí en mi cuaderno: «Hoy el sonido de una batidora me recordó que sigo aquí, que aún puedo empezar de nuevo, aunque nadie lo espere, aunque nadie lo vea». Apagué la luz. El tic-tac del reloj acompañó mis pensamientos, y en medio de la oscuridad supe que la vida, la mía, recién comenzaba a amasar su propia forma. Cliffhanger, plano final. Allison deja reposar una masa de pan, la cubre con un paño, la cámara se acerca lentamente mientras la masa comienza a deselevarse. Inicio de la parte 8, la receta secreta. El olor del pan recién horneado llenaba cada rincón de la casa. Era un aroma que hablaba de hogar, aunque el hogar ya no existiera como antes. Lila entró a la cocina, se apoyó en el marco de la puerta y sonrió. «Parece que la batidora ya encontró su propósito. O yo lo encontré en ella», respondí sin mirarla mientras retiraba el pan del horno.
El vapor subía, dorado, como si cada trozo llevara dentro los días que había pasado sin esperanza. Ahora, ese calor era mi redención. En el Café Horizonte, la gente empezó a pedir mis galletis por nombre. Las de la señora Allison decían, y cada vez que alguien sonreía al probarlas, algo dentro de mí se encendía, no por orgullo, sino por ternura, porque esas galletas eran más que harina y azúcar, eran fragmentos de mi historia amasados con amor, culpa y perdón. Un día Javier, el dueño del café, me dijo mientras servía un espresso, «Deberías crear tu propia receta, Allison, algo solo tuyo». ¿Solo mío? Sí, una galleta que cuente tu historia. Sonreí, nerviosa. Mi historia no era dulce, era amarga, como el café que servíamos, pero tal vez podía mezclar los dos sabores. Esa noche no pude dormir. Encendí la luz de la cocina, saqué mi cuaderno de recetas y lo abrí en blanco. Escribí en la primera línea, receta secreta de Allison. Me quedé mirando esas palabras por largo rato. Luego tomé los ingredientes: harina, para la resistencia; azúcar morena, para la ternura que aún quedaba; sal, para recordar el dolor que me hizo fuerte; y vainilla, la esencia que siempre usaba cuando Daniel era niño. Cada paso se sentía como un rezo. Batía la mezcla con manos firmes, pero el corazón temblaba. El sonido del batidor era un latido, el horno un confesor silencioso. Cuando saqué la bandeja, las galletas estaban doradas, pero diferentes. Tenían un aroma profundo, cálido, como si guardaran dentro todos mis años de amor y pérdida. Probé una, era dulce, pero con un toque de sal que se quedaba en la lengua, como las lágrimas que no había terminado de derramar. Lloré, no de tristeza. Lloré porque por primera vez entendí algo. No tenía que borrar mi dolor. Podía transformarlo. Al día siguiente llevé las galletas al café. Javier las probó, cerró los ojos y se quedó callado unos segundos. Luego dijo, «Estas no son solo galletas, son memoria». «¿Demasiado saladas?», pregunté riendo. «Exactamente lo necesario. Así es la vida, ¿no?». «Sí, así es. Decidimos ponerlas en el menú con un nombre simple: las galletas de Allison». No eran perfectas. Algunas se rompían, otras quedaban más tostadas, pero se vendían rápido. La gente decía que tenían sabor a verdad. Con el tiempo los clientes empezaron a dejar pequeñas notas junto a la caja de propinas. «Estas galletas me recuerdan a mi abuela. Me hicieron pensar en mi madre. Gracias por el sabor a casa». Las guardé todas en una caja de metal. Eran mis cartas de regreso, las que nunca envié, pero que el universo me devolvía de otra manera. Un martes, Mary, mi maestra del centro comunitario, entró al café sin avisar. «Así que aquí te escondes», dijo sonriendo. La abracé con fuerza. «Mira», dije señalando el mostrador, «vendemos mis galletas». Lo sabía. Desde la primera vez que te vi amasar, supe que tus manos tenían historia. Reí, sintiendo las lágrimas asomar. Mary probó una. «Tienen sabor a amor que sobrevivió», dijo. Esa noche volví a mi apartamento y saqué la caja de las cartas que había escrito a Daniel. No las abrí. Solo las miré. Y por primera vez no sentí el impulso de leerlas. Ya no necesitaba respuestas. Mi hijo había sido parte de mi receta, sí, pero ya no era el ingrediente principal. Me senté frente a la ventana, con una taza de té y una galleta de las mías. Mordí un trozo, dejando que el sabor se mezclara con el aire de la noche. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado sin buscarlo: Lila, la bondad, la risa, la dignidad, y este pequeño milagro hecho de harina. Escribí en mi cuaderno: «Mi receta secreta no lleva medidas exactas, solo fe, perdón y un poco de dolor.
porque sin eso nada sabe a verdad. Cuando apagué las luces, el horno todavía conservaba un poco de calor. Puse mi mano sobre la puerta metálica y por primera vez en mucho tiempo sentí que el calor venía también desde dentro de mí. Cliffhanger, plano final. Allison cierra la caja de metal con las notas de los clientes y sonríe. Una llamada suena en la mesa. Daniel. La cámara se acerca a su rostro, donde la duda y el amor se mezclan. Inicio de la parte 9. La llamada. El teléfono vibró sobre la mesa. El nombre en la pantalla me cortó el aliento. Daniel. Durante un instante, el tiempo se detuvo. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, incluso mi propia respiración, todo se volvió silencio. No contesté de inmediato. Mi mano temblaba. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si las paredes del pequeño apartamento se cerraran a mi alrededor. Pasaron 3 timbres, 4. Cuando el quinto comenzó, respiré hondo y apreté el botón verde. «Hola». Mi voz salió débil, quebrada. Del otro lado, el silencio se extendió unos segundos hasta que escuché algo que no esperaba. Un sollozo. «Mamá». La voz de Daniel era baja, temblorosa, humana. «Soy yo», continuó. No sé por dónde empezar. Cerré los ojos. Mi corazón golpeaba como un tambor dentro del pecho. «Empieza por decir por qué llamas», dije con la calma que no sentía. Hubo un suspiro. Luego las palabras que esperé tanto tiempo. «Me equivoqué, mamá». «¿Qué dijiste?» «Fui un idiota. Te lastimé, te eché de la casa y ahora Sara se ha ido». «¿Sara?» «Sí, se llevó al bebé. Dice que no soporta mi forma de ser, que soy frío, que no tengo alma». Su voz se quebró. «Y tal vez tiene razón, mamá. Tal vez la perdí el día que te cerré la puerta en la cara». Me quedé callada. No sabía si llorar o colgar. Tantas veces imaginé este momento. Su voz pidiéndome perdón, su corazón abierto, la reconciliación. Pero ahora que estaba aquí, solo sentía un cansancio profundo. «No sabes lo que fue para mí», dije lentamente, «vivir en ese coche, pensando que había hecho mal. Lo sé. Dios, mamá, lo sé. Cada noche me lo repito». Lo escuché llorar. Y ese sonido, ese llanto de hombre que antes fue niño, me rompió y me unió al mismo tiempo. «No te estoy llamando para que me perdones», continuó. «Solo quiero verte. Quiero hablar contigo». Me pasé la mano por el rostro, sintiendo el temblor en mis labios. Miré la caja de metal sobre la mesa, donde guardaba las notas de mis clientes. Miré el cuaderno de recetas. Miré la foto vieja de Daniel con 3 años, sonriendo con la cara llena de crema. Y entendí que no podía seguir huyendo de mi propio hijo. «Está bien», dije finalmente. «Nos vemos mañana, en el café». Al día siguiente me levanté antes del amanecer. Me vestí con mi blusa limpia y recogí el cabello con un pasador. Lila me alcanzó en la puerta. «¿Lista?», preguntó. «No», sonreí débilmente. «Pero voy de todos modos». El café Horizonte estaba casi vacío. Solo el murmullo del molinillo de café y la lluvia golpeando los ventanales. Me senté en una mesa junto a la ventana. El reloj marcaba las 9. A las 9:15 lo vi entrar. Daniel, más delgado, con los ojos hundidos, el cabello despeinado. No era el mismo hombre que me echó de casa. Había algo roto en él, algo humano, otra vez. Se acercó despacio. «Hola, mamá». «Hola, Daniel, siéntate». El silencio fue largo. Los dos evitábamos mirarnos directamente, como si el pasado estuviera sentado entre nosotros. Él habló primero. «No hay día que no piense en lo que hice». «¿Y por qué ahora?», pregunté. «Porque me quedé sin nada. Sara se fue, la casa está vacía
y me di cuenta de que todo lo que tengo no significa nada si no tengo paz contigo. Mis ojos se humedecieron. Yo ya encontré mi paz, Daniel, pero me costó caro. Él bajó la cabeza. Lo sé, y no espero que me la devuelvas. Solo quiero que me dejes intentar. Hubo un silencio, el tipo de silencio que decide el resto de una vida. Tomé mi taza de café. El vapor subía despacio, igual que mis recuerdos. Te perdono, hijo, dije al fin, pero no por ti, por mí, porque ya no quiero seguir cargando con ese peso. Él alzó la vista. Sus ojos eran los del niño que me abrazaba cuando tenía miedo de la oscuridad. Gracias, mamá, susurró. No merezco tu perdón, pero lo aceptaré. Extendí mi mano sobre la mesa. Él dudó un segundo y luego la tomó. Sus dedos eran más fríos que los míos, pero temblaban igual. Nos quedamos así, sin palabras, mientras la lluvia caía detrás del vidrio. Por primera vez en mucho tiempo, no éramos madre e hijo separados por el pasado. Éramos dos seres rotos, intentando aprender a respirar juntos otra vez. Cuando se levantó para irse, me miró con ternura. ¿Puedo venir a verte? Cuando quieras, Daniel, pero esta vez no a pedirme algo, solo a compartir un café. Él asintió, con una sonrisa tímida, y mientras lo veía salir, sentí una calma profunda. No era la misma paz que conocí en la soledad, era una paz distinta, más humana. Me quedé mirando la puerta cerrar y supe que el ciclo había terminado. No perfectamente, pero terminado. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí. Hoy escuché su voz sin rabia. Hoy mis manos no temblaron al decir te perdono. Hoy por fin el eco del pasado se volvió silencio. Y ese silencio sabe a paz. Apagué la lámpara. La lluvia seguía cayendo. Y en algún lugar, entre el sonido del agua y el latido de mi corazón, supe que al fin podía seguir adelante. Cliffhanger, plano final. Allison se asoma por la ventana. La ciudad brilla bajo la lluvia. Sonríe levemente mientras la cámara se eleva sobre el café y la música sube suave. Inicio de la parte 10. La casa del alma. El amanecer entraba por la ventana, tibio, dorado, con esa luz que solo tienen los días que prometen empezar de verdad. El olor a café recién hecho llenaba el apartamento, mezclándose con el perfume suave de las galletas enfriándose sobre la mesa. El reloj marcaba las 7. Era martes. Otro martes cualquiera, pero no lo era, porque esta vez no desperté con miedo, ni con culpa. Desperté con paz. Daniel había pasado por el café un par de veces desde aquella conversación. Nos saludábamos con timidez, compartíamos unas palabras y luego el silencio. Pero ya no era un silencio incómodo, era un silencio que curaba. Un espacio donde el perdón crecía, lento pero firme, como el pan en el horno. Sara no volvió, y no le pregunté. Tampoco lo necesitaba. La historia entre ellos no era mi guerra. Mi batalla siempre había sido conmigo misma, y por fin la había ganado. Una tarde, Daniel llegó al café con una niña de rizos dorados y ojos grandes. Mamá, te presento a Lucía, mi nieta. La pequeña me miró con curiosidad. ¿Tú haces las galletas mágicas? Preguntó. Reí con un nudo en la garganta. Solo son galletas normales, cariño. No, papá dice que curan el corazón, respondió con total seriedad. Sentí las lágrimas subir, pero esta vez no las detuve. La abracé y respiré su olor a jabón y vida nueva. Era como abrazar el futuro. Daniel nos miraba, con los ojos húmedos, y por primera vez en muchos años supe que estábamos bien. No perfectos, pero bien. Con el tiempo, el café se volvió un pequeño refugio para otros. Mujeres solas, hombres cansados, jóvenes confundidos, venían por un café,
pero se quedaban por la calidez, por las palabras suaves, por el aroma que decía: no estás solo. Javier me dejó a cargo de la cocina los martes y jueves, y en las mañanas, antes de abrir, escribía una frase nueva en una pizarra frente al mostrador. Ese día escribí: el hogar no siempre tiene techo. A veces solo tiene olor a pan y un corazón dispuesto a empezar. Lila seguía siendo mi compañera inseparable. Aunque su salud empezaba a flaquear, nunca perdía la sonrisa. ¿Te das cuenta?, me dijo un día mientras bebíamos té. Hace un año dormías en un coche y ahora eres la que da refugio. Le apreté la mano. Me diste el primer paso, Lila. Tú fuiste mi casa cuando no tenía una. Ella sonrió. No, Allison. Tú solo necesitabas que alguien te recordara que todavía sabías amar. Cuando Lila partió, meses después, lo hizo en paz. En su testamento sencillo, dejó pocas cosas materiales, pero una carta para mí. Gracias por devolverme la fe en la bondad. Si alguna vez dudas de tu valor, mira tus manos. Siguen creando luz. Guardé esa carta junto a mis recetas, mis notas, mis cartas no enviadas. Era mi nuevo tesoro, mi herencia emocional. Un año después, inauguramos un pequeño local junto al café. Un cartel sencillo colgaba en la puerta: Dulces de Alma, por Allison y Lila. No era una panadería lujosa, pero cada bandeja salía del horno con historia, con gratitud, con vida. Lucía, mi nieta, me ayudaba a decorar las galletas. Daniel lavaba las bandejas, torpe pero feliz, y yo simplemente miraba todo lo que alguna vez creí perdido, florecer de nuevo enfrente de mí. Esa noche, después del cierre, me quedé sola en el local. La luz cálida de la lámpara iluminaba las paredes pintadas de crema. Sobre la mesa, una foto vieja, Daniel niño, riendo con la cara llena de crema, y otra foto nueva, Daniel adulto, sonriendo mientras su hija sostenía una galleta. Dos mundos, dos Allisons distintas, pero una misma alma. Abrí mi cuaderno por última vez y escribí: hoy entiendo que el hogar no era aquella casa que perdí. El hogar soy yo. Mis manos, mis cicatrices, mi risa. La mujer que aprendió a levantarse de sus ruinas y a hornear su propio destino. Cerré el cuaderno, apagué las luces, salí a la calle. El viento olía a azúcar y lluvia. Miré al cielo y susurré: gracias, Lila. Gracias, vida. Mientras caminaba bajo el cielo anaranjado del atardecer, supe que por fin lo había logrado. No solo había encontrado un techo, sino una casa dentro de mi alma. Una casa cálida, imperfecta, pero mía. Y así, con el corazón en calma, seguí andando, paso a paso, sonriendo, porque después de todo, vivir también es una forma de perdonarse. Cierre cinematográfico. La cámara se eleva lentamente sobre el letrero del local Dulces de Alma, el olor a pan flotando en el aire. Una voz en off suave, la de Allison, dice: nunca es tarde para volver a casa. Solo hay que recordar dónde dejamos el corazón.